Gracias, presidenta. Buen día con todas y con todos. Varias puntualizaciones y preocupaciones. Lo que estamos debatiendo en el día de hoy se enmarca en el 442 de la Constitución y 442 de la Constitución establecido con base en al menos 3 elementos para poder tomar una decisión de este tipo que haga una reforma a la Constitución. Uno, vía enmienda constitucional, que es justamente lo que mi colega Pamela Aguirre decía previamente y que presentó en el 2014 y aprobó en el 2015. Un segundo escenario respecto a una reforma parcial, que es de este tema, porque en ambos escenarios, tanto la enmienda como la reforma, se cumple lo que dice el 442 respecto a que no suponga restricción en los derechos y garantías constitucionales. Si este fuera el escenario, hay un tercer momento, que es lo que se conoce como una nueva constituyente. Por lo tanto, esto no es ni proyecto de ley, ni reforma de ley, ni nada por el estilo, y tiene un tiempo y un procedimiento establecido para tratarse. La Asamblea, a través de la muerte cruzada en el anterior periodo, se disolvió y en ese periodo se cumplieron los 90 días plazo entre el primero y segundo debate. Por lo tanto, esto no es un proyecto de ley que pasa a calidad de veto o algo por el estilo, sino, como dice el 442, tiene que ponerse en conocimiento para que 45 días después se establezca alrededor de un plebiscito, es decir, una elección vía consulta a la ciudadanía. Por referéndum, perdón. Porque era importante entonces que en el tiempo, y le pido, señora presidenta, que se autorice por secretaría exponer una lámina que he enviado a través de los canales correspondientes. ¿Por qué fue importante que en el 2015 se trate de una enmienda? Autorizados. Muchas gracias. Porque la enmienda, al ser la vía más larga, le obligaba a la Asamblea o a la comisión de ese entonces, como dice el 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a crear una comisión ocasional que trate este tema. Y en ese momento, la Asamblea de ese entonces, como muestra la lámina, trataba en este tema puntual que la Constitución garantizará que las Fuerzas Armadas apoyen de manera complementaria en la seguridad integral de la población ecuatoriana sin que se afecte su estructura y las funciones de defensa externa del Estado, del Ecuador. Habla entonces de una tarea complementaria. Eso que están ustedes viendo en las pantallas y que la ciudadanía podrá ver a través de las redes sociales, decía la enmienda del 2014 aprobada en el 2015. Por lo tanto, aquel legislador que dijo que no importa lo que pasó antes, pues me temo decirle que sí importa, porque si esta enmienda estuviera vigente desde ese entonces, no hubiese sido necesario que la Corte le ponga límites a los estados de excepción de Guillermo Lasso que no sirvieron para nada, ni hubiese sido necesario que ahora estemos acá. Eso ya estuvo ahí. Sí, lo hizo la Revolución Ciudadana. No les hace menos anticorreístas reconocer los aciertos de sus adversarios. Y no les hace tampoco menos opositores reconocer que esto era necesario. Así como mantener el carácter comunitario de la Policía Nacional. Pero voy a omitir el nombre de aquella ministra que decidió que la Policía Nacional reprima y no sea comunitaria, porque ya nos ha pasado bastante cara a la factura y a la ciudadanía también. Por lo tanto, nos corresponde también conocer como legisladores, parte de este pleno, la historia de las personas que estuvieron aquí, pues. ¿Y qué decisiones tomó antes de esta asamblea? Y esta asamblea ya se pronunció por esa reforma parcial. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué es lo que deberíamos exigir en este momento? Primero, que no se le diga a la ciudadanía que con esta reforma parcial el día de mañana el país esté en paz. Porque una ley por sí sola no atiende los problemas. Y eso es una de las cosas que vamos a insistir hasta el cansancio. La ley económica urgente por sí sola no soluciona los problemas del país, ni mañana van a ver las plazas de empleo que hacen falta. Y esta reforma parcial tampoco por sí sola soluciona los problemas de la seguridad. ¿Qué es lo que hace? Le da una herramienta más al Ejecutivo para recuperar lo que lamentablemente por el mismo odio perdimos. Teníamos un frente de seguridad que coordinaba diferentes instancias. Había un Ministerio de Justicia que tenía la competencia de rehabilitación social. Había un Ministerio de Defensa dentro de ese frente. Un Ministerio del Interior separado del Ministerio de Gobierno. Había instituciones del Estado respondiéndole a la gente. Los ministerios no son bancos que se administran ni tienen fines de lucro. Los ministerios y el Estado responden a los derechos de la gente. Y si la seguridad integral no está atendida a través de el Estado como corresponde, nos corresponde entonces, valga la redundancia a nosotros, dar paso a este tipo de alternativas.
pero que no se diga que lo que pasó antes no importa, porque sí, las decisiones antojadizas e ilegales de antes sí están pasando factura al día de hoy. Y también en ese contexto es importante entonces que se entienda que esto no es carta abierta para que se militaricen las calles como seguramente son el sueño de algunos sectores políticos de este país. Porque es clara la restricción alrededor de en qué tiempo, bajo qué contexto, bajo el pedido de quién y en qué condiciones. Y eso incluye, entre otras cosas, que espacios como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, acompañen la formación de los diferentes profesionales de las Fuerzas Armadas para que no haya excesos. Porque así como aquí hay quienes aplauden los excesos o hacen caravanas y desfilan motobombas, hay quienes defendemos que esos excesos no se den, porque cuestan vidas, cuestan ojos, cuestan mutilados y cuestan historias de vida truncos. Por eso es importante que este apoyo complementario venga de la mano con el reconocimiento del rol de las Fuerzas Armadas que está en la Constitución, cuyo espíritu no se cambia con esta reforma parcial. Por lo tanto, señora presidenta, compañeros legisladores, compañeros de mi bancada, debe quedar claro entonces que esto no es ni carta blanca para militarizar, ni una posibilidad de que el día de mañana las Fuerzas Armadas estén en la calle porque el proceso sigue. Por lo tanto, es responsable de nuestra parte no mentirle a la gente y decirle que con esto hemos atendido todos los problemas, porque no es así. Estamos cerrando un proceso que debió haberse cerrado antes de la muerte cruzada, que se pararon los plazos por lo mismo, que estamos en el tiempo de los 90 días y que tiene un proceso adicional y complementario. Como complementario va a ser el trabajo de las Fuerzas Armadas y como necesario es recomponer un frente de seguridad. Una ley por sí sola no nos va a devolver la paz. Requiere funcionarios capaces, requiere voluntad política y en este caso una asamblea, primero, que sepa lo que va a votar, por eso me preocupa mucho que se abre de proyecto de ley, y segundo, que entienda hasta dónde está su alcance, y su alcance se acabe en esta votación, y en adelante en fiscalizar que esto se lleve a término como corresponde. Gracias, presidente.